Nosotros ya estamos listos para recibir a nuestra invitada, la licenciada Leni Lugo, psicóloga. Ella nos va a hablar de un tema preocupante a raíz de la última encuesta global de salud que arrojó el tema de el inicio temprano de las relaciones sexuales. Exacto, y tenemos un informe justamente. ¿Te parece si saludamos a la doctora antes? Buen día, sí. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué Muy tal? buenos días, muchas gracias por la invitación y por la confianza que depositan en mi carácter profesional. Leni, ¿sabes qué me llama la atención? Comenzamos hablando de sexualidad, pero es como hay una serie de temas que se ligan a él, ¿verdad? Y terminamos hablando de considerar suicidios, de depresión, de obesidad, o sea, es una seguidilla de temas ligados. En realidad, cuando hablamos de la adolescencia, luego es un tema complejo que tenemos que poder abarcar varios ámbitos, ¿verdad? O sea, mirar todos los contextos posibles y todos los factores que van ligados a la adolescencia. Para poder ir explicando un poquitito paso a paso, tal vez podríamos empezar diciendo que la OMS considera que el inicio de la adolescencia va hoy en día desde los 10 años hasta los 19 años, ¿verdad? Entonces, dentro de esa etapa etaria, lo que tenemos que considerar es que se ocurren un montón de cambios a nivel psicológico, tanto en lo biológico y también en lo social. Entonces, cuando hablamos nosotros de cambios, tenemos que poder entender que el adolescente entra en una especie de autodescubrimiento de lo que es él, lo que va a ser su personalidad, ¿sí? Y va construyendo su propia identidad. Entonces, también está marcada de contradicciones, de ambivalencia. Hoy me gusta una cosa, después no, te amo pero te odio, quiero esto pero no quiero. O sea, el adolescente entra en una situación en donde de repente los padres no consideran ese cambio y entran en conflicto con sus hijos, ¿verdad? Entonces, de repente el adolescente es criticado, es rechazado. En la propia casa los padres le rechazan o le reprimen de una forma un tanto violenta, le privan de repente de afecto, ¿verdad? Entonces eso va generando otras situaciones problemáticas que después también se trasladan en el contexto escolar, por ejemplo, o en temas relacionados a la salud. ¿Y por qué ha descendido tan significativamente este inicio de la edad? Es decir, ¿por qué empiezan tan temprano con las relaciones sexuales? Y ahí está el otro aspecto, que es la parte biológica, ¿verdad? Desde el inicio de la adolescencia también hay cambios biológicos, es decir, las hormonas en realidad tienen una alteración, entonces aparece el interés sexual. En el caso de los hombres, por ejemplo, nosotros tenemos adolescentes, sabemos que una de las características de ellos es que de repente tienen el sueño mojado, tienen una erección durante el sueño, o de repente con el simple hecho de pensar o verla a una mujer, a una chica que es de repente atractiva, ¿verdad? Tiene una erección. Entonces, es importante conocer, enseñar a través de una buena educación sexual, primero para que ellos puedan conocer su cuerpo y no solamente saber sobre las relaciones sexuales, sino que puedan comprender cómo funciona y qué tipo de métodos utilizar como para que ellos mismos puedan protegerse y cuidarse. ¿Y siguen siendo los varones los que más pronto inician o ahora ya es como más equitativo? Bueno, en realidad es muy subjetivo eso porque va a depender mucho del entorno familiar, ¿verdad? Sabemos que de repente los hombres tienen un poco más libertad que las mujeres, son un poco más, los padres son un poco más tal vez permisivos con ellos y a las mujeres como que se les tiene un poco más en una vidriera, ¿verdad? Pero va a depender mucho de los valores que se enseñan y se practican dentro de la casa. También va a depender de la cultura o la religión. Pasa que cuando en realidad entran en la etapa de la adolescencia, son los padres los que están en contacto directo con sus hijos y en realidad son ellos los que deberían de empezar a hablar sobre sexualidad con sus hijos. Pero hablar sobre sexualidad es todavía considerado un tema tabú. Y como tema tabú, o sea, en realidad tenemos, si vamos a decir, o sea, ¿pero qué es tabú si hablamos de sexualidad? Y es una conducta moralmente inaceptada
por la sociedad y por la religión. Entonces, como es un tema tabú y como genera luego vergüenza desde los propios padres hablar con sus hijos sobre sexualidad, entonces los adolescentes, cuando se quiere hablar con ellos, empiezan a ponerse todos rojos, tienen vergüenza, no quieren hablar, hacen bromas, toman el tema como algo jocoso, ¿verdad? O como algo sucio. Entonces se entra en una situación en donde realmente es importante poder mirar eso y generar bueno, establecer como una política de salud, ¿verdad? Que los adolescentes puedan conocer. Y no solamente conocer, como dije hace rato, sus órganos genitales o lo que es una relación sexual, sino que ellos puedan aprender que cuando hablamos de educación sexual es enseñarles a ellos que también parte del complemento de la educación sexual forma el amor, el cariño, el de repente demostrar afecto, el formar una familia, ¿verdad? Entonces todo eso forma parte del componente dentro de una educación sexual. Educarlos a ellos para el día de mañana formar una familia. ¿Y hasta qué punto es buena esa permisividad, digamos, de la que estabas hablando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es bueno que seamos permisivos como padres o no tanto? En realidad, los adolescentes, por las propias características que tienen de impulsividad, en donde ellos no miden de repente las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Es donde necesitan una orientación. Ellos necesitan que los padres le controlen, le enseñen, le puedan de repente hacer pensar sobre las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Yo no podría decir si es bueno o malo el permiso que le brindan sus padres, pero sí es bueno que ellos puedan tener en cuenta cuáles son las consecuencias, porque dentro de una familia, por ejemplo, donde existe un conflicto familiar o una violencia intrafamiliar, de repente es importante también considerar que ese adolescente va a empezar a generar emociones negativas, ¿verdad? Enojo, va a querer experimentar otro tipo de situaciones, va a querer calmar ese malestar emocional. Entonces, también podría generarse, por ejemplo, problemas con consumo de sustancias. Entonces, o de repente abuso de alcohol, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esas cuestiones. Bueno, liguemos otro tema a esto, ¿verdad? Exacto. Que es otro dato preocupante que tenemos entre nuestras preguntas, porque este informe reveló algo sobre suicidio también. Ok. Si hablamos de suicidio, no podemos dejar de lado la depresión, ¿verdad? La depresión está caracterizada por el ánimo triste la mayor parte del día, pérdida de capacidad del placer o para poder realizar actividades agradables, desconcentración, baja autoestima, aislamiento social, ¿verdad? Ideas suicidas. Entonces es importante entender lo que es el suicidio primero y en caso de notar, por ejemplo, algunos cambios en el comportamiento del niño o del adolescente, poder recurrir a un especialista, como por ejemplo un psicólogo, como para poder realizar una evaluación y a partir de ahí brindar una ayuda oportuna para no llegar al tema del suicidio. O sea, recapitulando, si tenemos signos en un chico, signos de alarma, de tristeza, de desánimo que no mejora con el tiempo, esto puede llevar camino a pensamientos suicidas. Así Sí, hay que cuidar. ¿por qué? Porque generalmente en el contexto, ya sea familiar, escolar o con sus propios pares, empiezan a generarse, por ejemplo, ciertos problemas, como por ejemplo pueden aparecer bullying en el caso de los adolescentes dentro del contexto escolar, o de repente problemas de relacionamiento en el caso de, por ejemplo, pérdida de una amistad o peleas entre ellos mismos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, como somos más sociotrópicas de repente, o sea, más emocionales y nos afecta mucho las peleas de relaciones, ¿verdad? Entonces tendemos más a ir de repente hacia una depresión. Y de cierta forma también es importante mirar si es que hay conflictos entre los padres o conflictos de los padres con los hijos, de repente un embarazo no deseado
u otros factores, ¿verdad?, que de repente pueden llevar a mantener ese estado de ánimo depresivo por más tiempo y, de acuerdo a la situación, llevarle al adolescente a tener una desesperanza. Por eso que decías de las mujeres sociotrópicas, es, licenciada, que de este 14% que pensó en suicidarse, una mayoría son mujeres. Podría deberse a eso. Aparte de eso, hay una tendencia, según varias investigaciones, ¿verdad?, de que el pico máximo de suicidio en los adolescentes inicia en la adolescencia temprana, como por ejemplo en adolescentes mujeres de entre 14 a 16 años, y en los varones es en la adolescencia tardía, como por ejemplo desde los 17 hasta los 21 o 22 años. Como las mujeres valoramos más la parte de relaciones afectivas, cuando hay dificultades generalmente tiende a realizar evaluaciones negativas, empieza a generar una percepción negativa de sí misma de repente, de acuerdo a los conflictos también en la familia, empiezan a generar una visión negativa del futuro, ¿verdad?, y sobre sí mismos. Entonces aumenta de repente un autoconcepto de, ya sea de que no tiene capacidad como para poder resolver el problema o se ve como defectuoso. Entonces tiende más a la desesperanza y a resolver el problema de repente con el suicidio. Pero muchas veces es importante considerar que el adolescente, como es impulsivo, no es que piensa a veces en suicidarse, sino que directamente como un acto lo considera y lo realiza. También es importante en ese aspecto considerar que muchas veces cuando tienen una edad que todavía, por ejemplo, va a 12, 13, 14 años, intentan un suicidio, pero como tienen desconocimiento de cómo hacerlo, no llegan a concretarlo. Pero en el caso de los adolescentes en etapa tardía, por ejemplo, sí, porque tienen más conocimiento y de repente tienen acceso a armas letales. ¿Cuánto tiene que ver la cuestión biológica? Porque también existiría algún antecedente o alguna condición de predisposición justamente a la depresión, o también lo ambiental tiene mucho que ver. Se tiene que evaluar luego todo el contexto, ¿verdad?, la parte compleja, porque lo biológico sí tiene mucho que ver. De repente hay más predisposición en el caso de antecedentes de familiares ya con depresión, ¿verdad? Hay de repente un trastorno en el área de personalidad, como por ejemplo una psicosis o una esquizofrenia, ¿verdad? O de repente un problema de conducta, como por ejemplo el trastorno oposicionista desafiante. Entonces todas esas cuestiones generan justamente que pueda llegar a tomar la decisión del suicidio, ¿verdad? Y otra faceta, Leni, que reveló este informe es el tema de la agresión. Curioso es porque dice que muchos adolescentes varones declararon que habían recibido lesiones graves alguna vez en su vida estudiantil, por ejemplo, un 37% hablan. Como son adolescentes, habíamos mencionado que de repente son muy impulsivos, no miden las consecuencias de sus actos. Normalmente los niños y los adolescentes tienden a vincularse entre ellos realizando bromas, tienden a tentarse, a decirse palabras de repente que el otro toma como hiriente u ofensivo. Entonces es donde de repente reaccionan con una desregulación emocional y podría darse de repente las agresiones, ¿verdad? Aparte de eso, a veces ellos buscan pertenecer a un grupo, entonces es como que realizan ciertos desafíos y tal vez podría deberse también a esas cuestiones, ¿verdad? Y entre las nenas, ¿cómo es la violencia? Porque no veo reflejado aquí algo que hable de golpes físicos mucho entre niñas, claro, ¿verdad? Es más psicológica, me imagino. Bueno, eso tal vez depende mucho de la característica de personalidad también, ¿verdad? Porque si de repente es una niña con una desregulación emocional, claro que va a reaccionar con violencia. O si tiene un trastorno, por ejemplo, de psicosis, puede reaccionar con violencia y agredir a otra persona, ¿verdad? O si estamos ante una persona con un trastorno posicionista desafiante que puede llegar a la venganza, ¿verdad?, y dañarle a otra persona. Normalmente las mujeres como tienden a deprimirse, por ejemplo, por situaciones de
de problemas de relaciones también tienden un poco más a aislarse, a encerrarse en sí mismas o de repente sufren en silencio, ¿verdad? Tal vez eso es lo que ocurre en el tema de las mujeres o en el caso de las mujeres. Por eso no tenemos tantos golpes o cosas así registradas, ¿verdad? En las encuestas. Pero sí de repente ocurren que hay antecedentes de agresiones verbales, ¿verdad? Como que intentan defenderse agrediendo también de forma verbal. Ese es el inicio, digamos, entonces, de la agresión. Y sí, o sea, toda agresión empieza con una agresión psicológica o verbal, ¿verdad? ¿Tema varones contra niñas se dan también en casos de agresiones físicas? No sabría decirte eso. En consultorio al menos no tuve ninguna experiencia de eso. En el caso de niños pequeños sí, ¿verdad? Porque de repente es como que ellos luego todavía no conocen sus emociones, no aprenden a controlarlo, ¿verdad? Entonces es como que sí de repente se agreden entre ellos. Pero en el caso de adolescentes, yo particularmente no tuve la experiencia dentro de consultorio de haber recibido con esos antecedentes. Y la salida, esto licenciada entonces es terapia, ¿verdad? Atención psicológica. Una de las salidas en el caso de identificar ya una depresión o tener un diagnóstico, por ejemplo, o una sospecha de diagnóstico con depresión o un problema mayor, sí sería bueno y oportuno realizar una terapia psicológica. En caso de mayor riesgo, una terapia combinada con un psiquiatra y medicación, ¿verdad? Como para poder tener mayor seguridad y que haya un efecto positivo en la recuperación del adolescente. También es importante mirar un poquitito que los padres tienen que poder influir también sobre las emociones de sus hijos y sobre la percepción que sus hijos tienen sobre su propia vida. O sea, generar espacios familiares en donde ellos puedan compartir y disfrutar dentro de su entorno familiar. Lenny, Lugo, te agradecemos muchísimo como siempre por el tiempo y por tu experiencia profesional. Muchísimas gracias a ustedes.